múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. La fuerza es propia de las dictaduras. La razón y el derecho son las armas de la democracia. Es un proceso muy exitoso en cuanto a el conjunto de transformaciones que el país tuvo. Y lo segundo es que en la base de ese proceso había una sensación de unidad, un reencuentro de los chilenos después de la dictadura. Entonces creo que ese mecanismo del país trabajando juntos, con un ambiente internacional favorable, que era muy importante, nos permitió empezar a tener resultados positivos en distintos ámbitos, en lo económico, en lo social, en lo político. Eso lamentablemente lo perdimos las cosas que estaban ahí generadas, y el país se fue extraviando, especialmente durante el periodo del superciclo del cobre, en donde lo que imperó fue la abundancia, los excesos, los bonos, el atajo, el camino fácil. Y ahora vivimos la consecuencia de alguna manera habernos olvidado de la senda que fue iniciada con el reencuentro de los chilenos hace 30 años. El restablecimiento después del plebiscito del 88 y la elección democrática en 1989 de las libertades básicas. Eso es lo que me parece más importante de todo este tiempo. Rescato el ánimo, la épica, la disposición que en esa época teníamos de que era fundamental poner por delante lo que entendíamos eran los intereses más fundamentales del país y no poner por delante los intereses partidarios. Fue un periodo de mucho entendimiento, de mucha convergencia. Fue un periodo también de polarización. Veníamos de 17 años de dictadura, pero yo, insisto, rescato ese sentimiento de épica, de unidad, de disposición a hacer grandes esfuerzos contra el sacar adelante la tarea de reconquistar la democracia en el país. Ese proceso se inició con algunas medidas que eran fundamentales. Lo primero que hizo el presidente Aylwin fue nombrar una comisión para examinar la situación de los derechos humanos y juzgar a quienes habían torturado, hecho desaparecer, deshacer las familias en el país. Lo segundo, tomó medidas de justicia social. En ese tiempo, acuérdese que existía el PEM y el POG y el desempleo se elevaba al 34%, donde la gente no tenía plata para una semana y tenía que durar un mes. Y los hijos para ir al colegio y el transporte, bueno, fueron medidas que se tomaron de inmediato. Y la tercera fue tomar las medidas necesarias para que esa democracia que nos había costado 17 años recuperar se mantuviera en el futuro para todos los chilenos. 51.30% para la opción sí, 46.51% para la opción no. Para mí, lo más importante del 11 de marzo de 1990 es que se inició un camino de reencuentro de los chilenos y la posibilidad de volver a convivir en paz, respetándonos, con acuerdo, después de más de 20 años de confrontación, polarización, odio, violencia, y eso creo que es el principal significado para transmitir en el momento que estamos viviendo en Chile.
Me parece a mí que estos 30 años dejan enormes lecciones. La primera es una transición democrática ejemplar. Toda la población, haciendo uso de medios no violentos, puso fin a una dictadura que había durado 17 años. Es una gran empresa colectiva. Segundo, un desarrollo social y económico de notables proporciones. Chile fundó su actual estado de modernidad, de incorporación al mundo global, de realización de grandes avances en el campo de la educación y de la salud en aquel entonces. Y me parece a mí que tras esos 30 años vienen ahora otros 30 años con grandes desafíos que son la herencia de lo que se hizo durante este último tiempo. Y estamos llamados otra vez en democracia a hacer frente a estos desafíos que son nuevos desafíos de una historia que fue exitosa y que acumuló realmente a un país distinto. Bueno, yo rescato la amistad cívica, la unidad, la voluntad colectiva de plantearse grandes tareas en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo educacional y sacarla adelante. Sin meter la basura debajo de la alfombra, enfrentando los temas graves del pasado como habían sido la violación a los derechos humanos, pero siempre mirando y luchando por unir al país en torno a objetivos. Lo que pasó hace 30 años fue el inicio de un proceso extraordinario donde Patricio Aylwin y la Concertación tuvieron que navegar en un mar muy difícil, todavía con una presencia importante del general Pinochet, manejando un sistema que funcionaba económicamente muy bien, pero donde había grandes reformas sociales que hacer, y supieron hacerlo, supieron generar una atmósfera en Chile donde se podía transitar de una dictadura bastante dura a un régimen democrático. Y eso es un gran logro de Patricio Aylwin, que hay que celebrar. Representan un enorme avance para Chile, enormes logros en materia política, social, económica, pero con luces y sombras. En primer lugar, la disminución de la pobreza de alrededor de un 40% en dictadura al 8,6% hoy día. El avance en materia social como, por ejemplo, la ley del Plan Auge o la que estableció el pilar solidario para las pensiones y tantas otras leyes, la ley de filiación, la ley de divorcio, la cuota de género en el Congreso, tantos avances, pero también las insuficiencias, lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer, los avances en democracia, como la eliminación de los senadores designados o la recuperación de la facultad del presidente para remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, o la eliminación del sistema binominal que algunos en la derecha tanto defendieron. Pero al final hay sombras también con esos avances y ese es el camino del futuro. Un gran pacto social para que sea un Chile mucho más igualitario, mucho más justo, sin abusos, sin maltratos. Creo que lo más importante del 90 a la fecha ha sido la institucionalidad firme, férrea que se ha formado en nuestro país y que cada día debemos seguir trabajando más firmemente para mantenerla porque hoy día está en riesgo. A 30 años lo que yo rescato fue la capacidad de pensar en el país, de generar acuerdos en el mediano plazo, la generosidad de las fuerzas políticas de poner a los chilenos, a las familias, al país primero. Sí, prometo. Conmemorar 30 años de la recuperación de la democracia es ni más ni menos que conmemorar que caminamos a esa transición democrática, terminar con una dictadura, con las peores y más graves violaciones de los derechos humanos, poder darnos la libertad para opinar, para asociarnos, para inscribirnos en partidos políticos, para elegir, para ser elegidos. Y hoy día, más desafíos, pero importante, las fallas de la democracia se arreglan con más democracia y por eso siempre tendremos que conmemorar
que iniciamos ese camino a la transición democrática con Elwin como el primer presidente de esa transición. Una de las frases que creo que es importante recordar hoy día es cuando el 12 de marzo, cuando el siguiente día del inicio de la democracia en Chile, don Patricio Aylwin, en el Estadio Nacional, hizo un discurso y dijo, Chile somos todos, civiles y militares. Y en ese momento el estadio empezó a pifiar. Y él volvió a decir, sí, Chile somos todos, civiles y militares, todos juntos. Y el estadio aplaudió. Creo que frases como esa son las que necesitamos hoy día. Chile somos todos. El proceso que se vivió para recuperar la democracia fue un proceso de unidad, donde realmente hubo una mística que yo recuerdo, siendo muy joven en ese tiempo, haber vivido intensamente. Quisiera que hoy día, a 30 años, recuperemos ese sentimiento de unidad, pero también con un respeto profundo a los derechos humanos y un reconocimiento a todos quienes lucharon durante todo ese tiempo para recuperar la democracia. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020, recordando los dichos del presidente Aylwin hace 30 años atrás. En ese mismo discurso, el presidente Aylwin agregó: necesito vuestra ayuda.